a trabajos preliminares. Empezamos con lo que respecta a movilización y desmovilización de equipo. Consiste en el traslado de equipos transportables y autotransportables. Supongamos que es la carretera Campo Verde Nueva Requena. Ya, entonces, ¿qué equipos serían transportables? ¿Y qué equipos serían autotransportables? Supongamos que el campamento está en el centro de la carretera, Campo Verde Nueva Requena, al campamento, ¿no es cierto? El campamento está en el centro de la carretera. ¿Qué equipos serían transportables y qué equipos autotransportables? A ver, ¿alguna idea? Como que llamo lista. Perales Guerra. ¿Está? ¿Dónde está? Ramos Quincas. Sí, ingeniero, buenas tardes. A ver, primero, un equipo transportable. Un equipo transportable, los tractores mismos no deben ser transportados en camas bajas porque no deben transitar Ya, en tractor, muy bien. Salvatierra. ¿Dónde está? Solís. Presente, ingeniero. Un equipo autotransportable. Puede ser el volquete, ingeniero. El volquete, muy bien. Pachín. Presente, ingeniero. Pachín. A ver, un equipo autotransportable. Maquinaria, ingeniero. Sí, pues, pero dime un nombre. A ver, les doy... Volquete. Volquete, ya. Bueno, ya dijeron volquete. Laguna Martínez. Laguna. Presente, ingeniero. Laguna. De transportable, a ver, un equipo transportable. Ninguno. Ya, les explico. En una carretera tenemos diversidad de equipos. Les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, la excavadora, ¿no es cierto? Una es la retroexcavadora. Retroexcavadora es una máquina con llantas que se pueden desplazar fácilmente durante ciertos kilómetros. Y en el trabajo también. Y la otra es la excavadora. No sé si podemos ver acá. Por eso es que necesito que ustedes vayan al campo, ¿no es cierto? Ahí está la red excavadora. Es con llantas. Con llantas. ¿Ok? Una llanta grande, una llanta pequeña. ¿Por qué retroexcavadora? Tiene un lampón para cargar y una cuchara para excavar. ¿Ok? Es un equipo que se emplea en carreteras. El otro equipo es la excavadora. Excavadoras. Las excavadoras son diferentes. No, pero esta no es. Esta. ¿Ya? Esta es una oruga. Y tiene solamente la cuchara para excavar, pero como es una cuchara grande, más grande que la red excavadora, entonces de acá excava y directamente se va hacia el volquete. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia. Entonces, una retroexcavadora y una excavadora, ¿cuál es transportable y cuál es autotransportable? A ver, Ramón Nick Estrella. Estrella es el apellido, ¿por qué le han puesto el nombre adelante, delegada? Hay que corregir eso, ¿ya? Estrella es el apellido. A ver, Estrella. Dígame, ingeniero.
Entre la retroexcavadora y la excavadora, ¿cuál es autotransportable y cuál es transportable? La retroexcavadora, ingeniero, es transportable. ¿La retroexcavadora qué es? Transportable. Transportable, exacto. No, transportable no. ¿Transportable qué quiere decir? Que tiene que subir en un cama baja. No digo autotransportable. Autotransportable, claro. Y la excavadora es transportable. Claro, sí. Con la excavadora no pueden ir, por ejemplo, de acá a Campo Verde no puede ir la excavadora. Una es porque va demasiado lento y la otra es porque tiene orugas. Y estas orugas le afectan al pavimento. ¿Ya? Otra maquinaria que se utiliza en carreteras es la tractor. ¿no? El tractor de orugas. El tractor de orugas. Es el tractor de orugas. ¿No? Entonces, ¿esto qué sería? Bueno, el tractor de orugas tiene la facultad de... Bueno, ¿por qué se le llama de orugas? Por el medio de movilización es a través de orugas. Y tiene un lampón y tiene un ripper, ¿no? Estas uñas. Entonces, esta es otra maquinaria que se utiliza al comienzo del pavimento. ¿Ok? ¿Qué más? A ver, ¿alguien más que quiera participar? Ingeniero, buenas tardes. Apellido. Picón Migay. ¿Apellido? ¿Cómo? Picón Migay. Picón. A ver, Picón. A inicio de la obra, pues, utilizamos en el proceso los rodillos compactadores. Un rodillo compactador. Muy bien. Rodillo compactador. Solís Moreno también, ingeniero. Solís. ¿Qué otro maquinario? La motoniveladora también, ingeniero. Exacto. Este es un rodillo. Pequeño, pero hay rodillos. No, es rodillo. Es el que se utiliza generalmente en carreteras. Ingeniero, ¿y cómo tiene su nombre? Hay unos rodillos, pero con puntas. Pata de cabra, rodillo y pata de cabra. Allá, pata de cabra, disculpe. Rodillo, pata de cabra. Ahí está. Ah, no, pero esto es jalado por un tractor. Este es el rodillo, pata de cabra. Justo estamos acá sobre un pavimento. ¿Ya? Entonces ya vamos conociendo. Lo otro que dijo su compañero es la motoniveladora. La motoniveladora lo tenemos acá. ¿Ok? ¿Qué más? Algo que se me va a ir. Ingeniero, Fernando Ramírez, ¿me escucha? Sí. ¿Se podría considerar también la cisterna, ingeniero? Claro. Cisterna. Cisterna de agua. ¿Ya? De agua, porque hay cisternas, no, ¿cómo le pongo? Camión cisterna, ¿ya? Camión cisterna. Camión cisterna de agua. Porque hay cisterna de pavimento también, ¿ya? De asfalto. Pero esta es cisterna de agua. Ojo, hay cisterna de agua y hay cisterna de asfalto. Ingeniero, en este caso vamos a dedicar netamente a carreteras, no a pavimentos, ¿no? Porque podría ser considerado mixer también, ¿o no? Sí, lo contempla, la normativa lo contempla el pavimento flexible y pavimento rígido. El pavimento asfáltico y el pavimento de concreto. Sí lo considera también. Entonces, en el pavimento de concreto viene el mixer, ¿no? No, camión mixer. Ahí está. Esto es lo que ustedes van a encontrar acá en sus prácticas. Con este tipo de camiones van a vaciar el concreto en las losas. ¿Ya? Entonces, por eso es que nuevamente ustedes tienen que ir al momento de que están trabajando. Estoy conversando con algunos contratistas grandes y les comento, ¿no? Que van a ir, ya, ojalá que vayan, para que vayan empapándose de los trabajos que se hacen en campo. Otra maquinaria, a ver. A ver, ya tiene la retroexcavadora, la excavadora, los volquetes. Ingeniero, ¿se me escucha? Sí. Zapata, ingeniero. Zapata. El mini cargador frontal Bocat. para... Ajá. Sí.
El mini cargador. Es muy útil el mini cargador. Ahí está. El mini cargador. ¿Ya? El mini cargador es para zonas de excavación profundas y no muy anchas, angostas. Entonces ahí entra el mini cargador. ¿Ok? ¿Había alguna otra maquinaria? Motor, rodillo. Cargador frontal también, ¿ya? Cargador frontal. El cargador frontal es el que tiene la función específica de cargar. No tiene para excavar nada, ¿no? Pero a veces se utiliza para material suelto. Pues se puede excavar, pero su función es netamente cargar, ¿no es cierto? Esto lo encontramos en las canteras. Se utiliza también para batir base. Exacto, para el mezclado. Para el mezclado, el batido. O sea, cuando el material es suelto, ¿ya? No se utiliza mucho en la excavación, ¿no? Es el cargador frontal, que más será. Bueno, esos son los principales, ¿no? De repente más adelante vemos otros. Las grúas. Ah, Las grúas, ingeniero. las grúas en carreteras. No he visto, no sé. Dependiendo, ingeniero. La grúa pues, se puede utilizar para movimiento de postes. Por eso, postes. Bueno, para reubicación de postes puede ser, ¿no? Claro. Para la reubicación de postes que estén dentro del margen de la carretera. Ahí se utiliza bastante las grúas. A ver, ¿dónde más? Bueno, en verdad las grúas son muy útiles. Yo los uso cuando quiero cargar cualquier equipo pequeño sobre un camión, incluso sobre un furgón, y alquilo una grúa y ellos van con su cable y lo levantamos de inmediato. Son muy útiles las grúas, ¿eh? A ver, yo creo que esos son todos, o al menos la mayoría, ¿eh? Entonces, determinamos que las maquinarias pueden ser transportables. Transportables quiere decir que se suben a un cama baja. Se llama cama baja porque, como su nombre lo dice, es bajo, ¿no? Un cama baja tiene no es como un boquete que es alto, ¿no? Acá no, acá es bajo. Acá, por ejemplo, ¿no? Entonces puede subir el tractor, la excavadora, la motoniveladora muchas veces. Si son tramos cortos, la motoniveladora puede autotransportarse, pero si es un tramo largo, no, se va también en cama baja. El tractor, la excavadora, el rodillo, los dos rodillos, ¿no? El rodillo liso y el rodillo pata de cabra también tienen que ir en cama baja. Bueno, los demás, por ejemplo, el boquete es autotransportable. La retroexcavadora también puede ser autotransportable. Nos imaginamos en el tramo Nueva Requena, Campo Verde, Nueva Requena, ¿no? Pero si es un poco lejos el tramo, supongamos que sea en Huipoca, Santa Rosa, ahí ya pues se tendría que transportar incluso la retroexcavadora, la motoniveladora, los rodillos. Los únicos que serían autotransportables serían los volquetes. ¿Ya? O sea, no se puede decir tajantemente, por ejemplo, la retroexcavadora es autotransportable. No, ¿no es cierto? Porque depende del lugar a donde se va a transportar. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Ya miren, yo les hago el ejemplo de que si la carretera está entre Campo Verde y Nueva Requena, y acá está el campamento. Entonces, si las maquinarias están acá en Pucallpa, la retroexcavadora puede trasladarse, ¿no? La retroexcavadora puede trasladarse al campamento. La motoniveladora podría trasladarse también porque es cerca, ¿no? Pero si la carretera fuese les dije, Huipoca, Santa Rosa, acá, Huipoca,
acá la carretera y el campamento fuese por acá. Entonces, los únicos que serían autotransportables, ¿cuál sería? El volquete. El volquete. ¿No? Claro, porque tendría que hacer todo este recorrido. Ahí. Ya, entonces es diferente, ¿no? No podemos decir, depende del tramo, depende de la lejanía, dónde se va a construir la carretera. ¿De acuerdo? Ya, entonces hasta ahí tenemos el concepto de transportables y autotransportables. ¿Qué incluye la movilización? La movilización incluye la carga, el transporte, la descarga, el manipuleo, los operadores, los permisos y los seguros. Todo esto incluye la partida movilización y desmovilización. ¿Ya? La carga es muy importante porque el rodillo de repente no puede subir solo, tiene que ser con la ayuda de una grúa, por ejemplo, o de un tractor, ¿no? Entonces, la carga es una parte, luego ya transportan la descarga, el manipuleo, ¿no? El pago de operadores, los permisos son muy importantes. En la carretera te puede parar la policía si tiene permiso. Si no tiene permiso, incluso cuando es maquinaria pesada, entonces tiene que ir una camioneta adelante avisando que va carga pesada. No todo el trayecto, tiene que ir una camioneta adelante, donde dice carga ancha, ¿no es cierto? Entonces tiene que también presupuestarse. Y los seguros, ¿no es cierto? Los seguros son muy importantes por si haya algún accidente, entonces los seguros tienen que cubrir no solamente de las personas, ¿ya? Los seguros cubren también de la maquinaria, ¿ok? Sobre todo, o sea, hay seguros para las personas y hay seguros para maquinarias. Supongamos que sufre un accidente el camión que los está llevando o el cama baja y pues hay una avería, por ejemplo, está llevando a un tractor y el tractor está asegurado, entonces el seguro paga la reparación de ese tractor. ¿Okay? Bueno, ya hemos visto que es a través de camiones cama baja, mientras que el equipo liviano puede trasladarse por sus propios medios, llevando el equipo liviano no autopropulsado como herramientas, martillos neumáticos, vibradores. Bueno, acá vemos todo esto en movilización, ¿no es cierto? De equipos. Ingeniero, disculpe. Ajá. Ese seguro viene a ser el SCTR. El SCTR es para las personas, sí, Ajá. Ya. para las personas. Y casi para los Para las maquinarias son otro tipo de seguro. Ingeniero, gracias. El contratista, antes de transportar el equipo mecánico operado al sitio de la obra, deberá someterlo a inspección de la entidad contratante de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato. Este equipo será revisado por el supervisor de obra. Entonces, el contratista tiene que mostrar el equipo acá en Pucallpa. Decirle al supervisor, mira, este es el equipo que voy a llevar a la obra. Y tiene que ser el equipo que ha ofertado en el momento de la licitación o en la firma del contrato. Entonces, en la licitación, supongamos que la entidad sea el gobierno regional. El gobierno regional le dice, todo contratista que va a participar en la licitación tiene que disponer de un tractor, oruga, de tales condiciones, una excavadora de tales condiciones. Entonces, ahí están estipulados los requerimientos de cada equipo. Entonces, el supervisor tiene que revisar que cumplan con esos requerimientos. Si cumplen, entonces le da el visto bueno, le da luz verde y puede trasladarlo recién. Pero si no cumple, acá dice, y de no encontrarlo satisfactorio en cuanto a su condición y operatividad, deberá rechazarlo, en cuyo caso el contratista deberá reemplazarlo por otro similar en buenas condiciones de operación. O sea, una cosa es que sean el adecuado, o sea, el tamaño, la fuerza, la potencia, y otro que esté en buenas condiciones también, ¿no? El equipo. El equipo debe estar en buenas condiciones, porque puedes tener las condiciones, los requerimientos que se ha pedido, pero no está en funcionamiento total, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene que revisar el supervisor. Miren la responsabilidad del supervisor. Porque, ¿qué pasa? El supervisor da luz verde y los equipos se van a obra y no funcionan, ¿no? Entonces, ahí hay un retraso en la obra.
El rechazo del equipo no generará ningún derecho a reclamo y pago por parte del contratista. Dice, 50% del monto global será pagado cuando haya sido concluida la movilización a obra y se haya ejecutado por lo menos el 5% del monto del contrato total, sin incluir el monto de la movilización. Ya. Y el 50% restante de la movilización y desmovilización será pagado cuando se haya concluido el 100% del monto de la obra y haya sido retirado todo el equipo de la obra con la autorización del supervisor. O sea, muy bien, ya llevé el equipo a obra, entonces ahora me tienen que pagar por esa partida. Supongamos que yo soy el contratista. Entonces yo le digo a la entidad, ya lo llevé, necesito que me paguen. Bueno, entonces acá el reglamento dice, si está bien, te voy a pagar solamente el 50% de la partida, porque el otro 50% es de desmovilización. ¿Ya? O sea, 50%, el primer 50% es por movilización a obra. Y el otro 50% es por desmovilización. ¿Ok? Bueno, vamos a ver acá un ejercicio. Supongamos que la obra es de 12 millones. ¿Ok? Toda la obra va a costar 12 millones. El monto de la partida, movilización y desmovilización, supongamos mucho 800. A ver, vamos a ponerle 400. 450. 180. Supongamos que el monto de toda la partida de movilización y desmovilización es 380.000 soles. ¿Ok? Entonces, el 5%, este 5% del monto de la obra es 600.000, ¿no es cierto? 600.000 sale más 0.05 por 12.000, sale 600.000. Entonces, acá nos dice que la obra, o sea, una vez que se ha movilizado el equipo, la obra ha tenido que empezar y tiene que haber un avance mínimo del 5%. Se puede decir limpieza de terreno, cierta excavación de repente. El hecho es que tiene que haber más del 5% para que puedan pagarle por la movilización. ¿Ok? A ver, supongamos que estamos valorizando que se ha concluido la movilización de equipos y maquinaria. Supongamos que se ha concluido, ¿no es cierto? Se ha concluido. Y en la valorización 1 sale una valorización de 450.000 soles. ¿Ya? El 450.000 me significa el 3.75%. Entonces, ¿puedo pagarle de movilización? No puedo pagarle. ¿Por qué? Porque no llega al 5%. Entonces, voy a la valorización 2 y valorizo 500.000 soles. El acumulado ya sería 500 más 450, 950.000 soles. ¿Qué porcentaje me significa? 7,92. Entonces, en la segunda valorización sí me pueden pagar por movilización, sí. Entonces, me van a pagar 500.000 más el 50% de movilización y desmovilización. El 50% de movilización y desmovilización es, el 50% sería 190.000. 190.000 más 500.000, 690.000 soles. ¿Se entendió esta parte? Esta es pregunta de examen, por supuesto. Sí, ingeniero, está claro. ¿Ah? Sí, se entendió, ingeniero. Sí. Sí, sí. Ok, entonces recién en la segunda valorización me van a poder pagar. Porque en la primera no llego al 5%. ¿Y cuánto me van a pagar en la segunda valorización? El 50% de toda la partida, de todo el costo. ¿Ya? Recién me van a pagar. Y ya ¿cuánto me pagarían por todo? 500.000 más el 50% de esto,
llega a 690.000 soles. Ese es lo que me pagarían en la segunda valorización. En cambio, en la primera valorización solamente lo que avanza nomás, 450.000, eso no me pagan más. ¿Ya? Listo. Ingeniero, disculpe un ratito en el anterior, en el Excel. ¿Ya? Ingeniero, disculpe, si en caso acá en la primera valorización pasa el 5%, sí se tomaría en cuenta eso y le pagan el tanto, ¿no? Supongamos que la primera Sí. valorización salió 700.000. Llega al 5.83. Entonces, ¿cuánto se tendría que pagar? Los 700.000 más el 50% de 380.000. En la primera nomás sería 890.000. En la segunda ya sería solamente lo que se valoriza. ¿Se dan cuenta? Así es entonces, ingeniero, no es cada quien, ¿no? No. En la segunda, a ver, claro, en la segunda ya no se pagaría nada ya. Nada, porque ya se pagó el 50%. El otro 50%, ¿cuándo se paga? Cuando se termina la obra y cuando se desmovilizan los equipos. Cuando se regrese nuevamente a Pucallpa. Pero el primer 50% se paga cuando se haya avanzado más del 5%. ¿Ok? Pregunten, porque esto es pregunta de examen. Listo. Luego viene la partida topografía y georreferenciación. Generalmente la topografía se tiene en cuenta el plano topográfico y se hace un nuevo levantamiento topográfico del terreno. Se tienen en cuenta las referencias, los BMs, y se hace un replanteo, ¿no es cierto? Un levantamiento topográfico para replanteo. Como su nombre lo dice, replantear. O sea, de lo que está en el expediente se replantea en campo, porque se hace ya un trazo definitivo. De repente ha habido algunos puntos modificados, aprobados por la supervisión, y eso también se tiene que replantear. El contratista será responsable de este trabajo, ¿no? Pero sí tiene que ser siempre aprobado por la supervisión. Mírenme, a veces parece simple hacer el replanteo, pero yo les sugiero, les recomiendo que se detengan en lo que es el replanteo de la obra, de toda obra, porque ahí está el inicio. Si inicias bien, tienes la posibilidad de terminar bien, pero si inicias mal, tienes la seguridad de que vas a terminar mal. Ingeniero, disculpe. ¿Me escuchas? Sí. En este tema quisiera aportar algo. Creo que el replanteo es el trabajo más importante que se puede hacer en obra, ya que es como la partida de todo lo que vas a hacer en realidad. ¿Por qué digo eso? Porque yo, por ejemplo, por experiencia, también he participado como asistente topográfico en una obra, y lo que hemos podido ver y observar es de que, por ejemplo, ahí te das cuenta, y nos ha pasado, para la reubicación de postes, en el presupuesto de obra, también hay partidas de reubicación. Por ejemplo, para la obra en la que he trabajado en el Jirón Mario Dolci, unas cuadras antes de llegar a Avenida Miraflores, por Urubamba, las partidas de reubicación de poste nos mandaba, si no me equivoco, eran 12 postes para reubicar. Casi todo el tramo había postes en medio del área de trabajo. Y cuando hicimos el replanteo en la topografía, nos dimos con la sorpresa de que no solo eran postes, también eran para reubicar los muretes. Y no eran 12 postes, eran 16 postes. Entonces, el trabajo preliminar de topografía creo que es muy importante justamente para ese tipo de trabajo, ¿no? Al iniciar. Exacto. Sí, es una de las experiencias que está comentando su compañero. Por eso justamente quiero que ustedes vayan a campo, porque él lo ha vivido y tiene la potestad de hacer una recomendación, porque lo ha vivido. En cambio, cuando somos puro teoría,
no casi se muestra como algo simple, ¿no? La partida de topografía y georreferenciación. Pero no es así. Sí, creo que para acotar un poco lo que dice el compañero, creo que para eso el mismo Estado te indica y te da un tiempo, un plazo para que tanto como el contratista como el supervisor den un informe de conformidad del expediente, ¿no? Y ahí es donde se adjunta todas esas observaciones que se puede llegar a encontrar en campo. Claro, el informe de conformidad es un poco más amplio, porque el informe de conformidad abarca la topografía, los diseños, los metrados, los presupuestos, las especificaciones técnicas. Es más completo, o sea, es una revisión total de la obra. ¿Ya? Es más completo y los contratistas tienen que pagar a los ingenieros, a los especialistas, para que hagan ese trabajo, ¿no? Porque más adelante, pues, si hay algún problema, el contratista ha definido su informe de conformidad. Y si no lo revisa bien y dice, no, sí, todo está conforme. Ah, bueno, está conforme, pues, más adelante no te quejes si algo ahí no está conforme, ¿no? ¿Ya? Pero en este caso, en la topografía, es tal cual, la topografía. El replanteo, ¿no es cierto? El replanteo, como decía su compañero, en el expediente dice 12 postes y en la realidad son 18. Y el costo de la reubicación de los postes no es cualquier cosa, pues, ¿no? Uno, que hay que pedir permiso, porque en el expediente técnico decía 12. De repente los permisos lo hicieron por 12 nada más. Y los otros 4, hay que hacer nuevos expedientes para reubicar los otros 4. Y no es, pues, sacar el poste y llevarlo a otro lado, sino que tiene que tener un pequeño expediente de dónde se va a reubicar, porque los postes no pueden colocarse en cualquier lado, sobre todo si está en ciudad, ¿no es cierto? Tienen que ver que tienen que estar a cierta distancia de las habitaciones, de las viviendas, y tanta cosa. Entonces, y no solamente eso, los replanteos, por ejemplo, en carreteras, chocan con propiedades privadas, chocan con, de repente, zonas inundables, de repente no coinciden los ejes con los ejes de los puentes, de repente las alturas, los niveles de la subrasante son muy bajos con respecto al nivel de agua. Todas esas cosas se tienen que ver en una carretera. Ahora, en los replanteos también se ven la parte de la afectación de las propiedades privadas, ¿no? Si de repente dicen, se han afectado, supongamos, 60 hectáreas en total, pero en el replanteo puede salir 80 o puede salir menos, ¿no? Pero puede haber una variación, pero eso es lo que se tiene que tener en cuenta en el replanteo. La importancia de la topografía, el replanteo, es clave. Si te dicen que son 20 días nada más, es muy poco en una carretera. Una carretera de replanteo mínimo tendría que ser 30, 35, depende de la envergadura de la carretera también, ¿no? Y hay que sacarse la mugre todos los días haciendo replanteo parte por parte, kilómetro por kilómetro, en las obras de arte, sobre todo, viendo los niveles, las escorrentías de agua que pueden estar afectando, si es que se hicieron bien los levantamientos, no se hicieron bien. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Igual en una edificación, ¿no? En una edificación es tal cual, o sea, no pueden, en los replanteos tienen que empezar desde las cimentaciones, bien a escuadra, nivelados, ¿no? Para que en adelante todo coincida, ¿no? La ubicación de las columnas, las vigas, y después los muros, las puertas, las ventanas coincidan. Pero si desde el inicio no se tiene un buen replanteo, van a tener problemas más arriba. Y ahí se demoran más, cuesta más, entonces el proyecto encarece y se va en el plazo. Entonces, la importancia del replanteo de obra. ¿Okay? Bueno, en topografía ya seguramente han visto los DMs, los UTMs. Tiene que ser personal calificado, equipos calibrados y precisos. ¿Okay? Equipos calibrados, de eso depende muchísimo en la topografía, en el replanteo. Porque un equipo que no está bien calibrado, las aproximaciones, imagínense las variaciones que habrían en kilómetros, ¿no? Suficiente que haya 10, 15 centímetros de variación, es una cantidad muy fuerte por la longitud en kilómetros. Entonces acá también están los cuadros de aproximaciones, tanto horizontal como vertical, en los puntos del eje, en las secciones transversales,
en los muros de contención, ¿no es cierto? ¿Qué errores máximos pueden tener? Y depende de estos errores para que sean aceptados por la supervisión. ¿Okay? La georreferenciación se pone en puntos de control con coordenadas UTM en máximo entre punto a punto 10 kilómetros. No sé, son puntos que van a estar permanentes, ¿no? Ubicados a lo largo de la carretera. Los puntos estarán en lugares cercanos y accesibles que no sean afectados por las obras o por el tráfico vehicular y peatonal. Serán monumentados con concreto y una placa de bronce en su parte superior. ¿Ok? Es un monumento, ¿no? Un hito. Un hito de concreto. Y sobre la parte superior se pone una placa. Una placa, ¿no? Entonces, para que determine el nivel exacto. Una placa de bronce, dice, en la parte superior, donde se definirá la intersección de dos líneas. ¿Okay? O sea, esta parte superior tiene dos líneas, la intersección de dos líneas. Y lo que nos vale es este punto, ¿cierto? El centro. Es esta placa. Esta placa. Eso es la georreferenciación. En cuanto a los puntos de control, horizontal y vertical que puedan ser afectados por las obras, deben ser ubicados en lugares. Los puntos de control son más cercanos a la georreferenciación, pero los puntos de control dependen de la georreferenciación. El eje de la carretera dice que este eje también debe ser replanteado. Miren, a pesar que cuando se hace el expediente técnico se deja estacas, pero en el momento de la ejecución de la obra nuevamente se replantea. En tangentes cada 20 metros y en curvas cada 10 metros o cada 5 metros, ¿no es cierto? En la sección transversal dice, bueno, ya sabemos esto en Caminos 1, que deben ser referidas al eje de la carretera. El espaciamiento, igual 20 metros cada 20 metros en tangente, 10 metros en curvas. En algunos casos cada 5 metros, ¿no? Ok, a ver, ¿qué más? Las secciones transversales deben ser con suficiente, supongamos que el eje de la carretera sea esto, ¿no? El terreno sea esto. A ver, vamos a dibujarlo mejor. El terreno sea esto. Bien. Entonces, en el eje de la carretera se tiene que trazar la sección, pero un punto suficiente o a una distancia suficiente, ¿no? Entonces, la sección debe pasar inclusive algunos metros, ¿no? No debe quedar solamente ahí, sino la sección debe pasar algunos metros. ¿Ok? Entonces, este es el trazo de la carretera ya. Pero la topografía, el levantamiento es todo esto. Toda esta parte, ¿no es cierto? Toda esta parte es el levantamiento. No solamente hasta donde va a quedar la sección de la carretera, sino algunos metros más hacia arriba o hacia abajo, en corte o en relleno. Lo suficiente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no sabemos o queremos saber qué es lo que hay acá y qué también lo que hay acá, ¿no es cierto? De repente acá es necesario hacer una zanja de coronación, ¿no?
y acá abajo también de repente es una zanja una zanja de drenaje. Entonces, por eso que las secciones tienen que ser lo suficientemente amplias. Temas, estacas de talud y referencias se hace a través de estacas en corte, en relleno, en los bordes de cada sección transversal. Los límites de limpieza y roce deben ser establecidas a ambos lados de la línea del eje en cada sección de la carretera. Bueno. Restablecimiento de la línea del eje. La línea del eje será restablecida a partir de los puntos de control. El espaciamiento entre puntos, 20 metros de diámetro, lo mismo. Elementos de drenaje. Los elementos de drenaje deberán ser destacados para fijarlos a las condiciones del terreno. Muro de contención. Se deben hacer perfil, se deberá relevar el perfil longitudinal del terreno a lo largo de cada muro propuesto cada 5 metros. Y donde existan quiebres del terreno se deben tomar secciones transversales. Las canteras. Se deben establecer los trabajos topográficos esenciales referenciados, incluso las canteras, miren, incluso las canteras. Se deben referenciar con coordenadas UTM. Se debe colocar una línea de base referenciada al límite de la cantera y los límites de limpieza. También se deben efectuar secciones transversales de todo el área de la cantera referida a la línea base. Miren, por ejemplo, la carretera de Suya-Curimaná. Está acá. ¿Ok? De Suya-Curimaná. Es esta. ¿Ok? Y las canteras, si no me equivoco, están acá. Entonces, esta cantera tiene que estar georreferenciada, tienen que hacerse sus secciones, ¿ok? Secciones, para ver, porque acá se van a mover cerros completos, ¿no? La cantidad, 1.200.000 metros cúbicos de relleno que ha necesitado esta carretera. Entonces se ha movido un cerro completo, y no solamente uno, seguramente más, ¿no? Entonces se tienen que hacer secciones, ¿por qué? Porque más adelante vamos a ver que en canteras se tiene que evaluar el daño ecológico que se ha hecho para ver cómo recuperar la vegetación, los rellenos, ¿no? Entonces también se hacen secciones en las carreteras, en las canteras. ¿Okay? Ahora, ¿cómo es el medio de pago? El 30% del total de la partida se pagará cuando se concluyen los trabajos de replanteo y referenciación de la obra. Y el 70% restante de la partida se pagará en forma prorrateada y uniforme en los meses que dura la ejecución de la obra. Ahora, acá hacemos un ejemplo. Supongamos que, a ver, vamos a hacer un solo color para no, y esto le hacemos otro color, un color verdecito. Supongamos que el trabajo de replanteo y georreferenciación cuesta 400.000 soles. De la misma obra, de 12 millones, cuesta 400.000. ¿Ya? Acá también lo hacemos con esto. Ahora acá nos dice, no, sí. Acá nos dice que se ha concluido ya el trabajo de topografía, se ha concluido el replanteo, ¿no? Y en la valorización 3, se concluye en la valorización 3. Ya. No, en la valoración 1 y 2 aún ha seguido el trabajo de replanteo, pero recién en la valorización 3 se ha concluido. Por lo tanto, se va a tener que valorizar el 30%. ¿Ya? Se va a tener que valorizar el 30% de 400.000, ¿no es cierto? O sea, sería más 0.30 por 400.000. Sale 120.000 soles. Entonces, ¿cuánto se va a pagar? Se va a pagar 600 más 120.000 soles en la valorización 3. Ahora, en la valorización 4 se valoriza 900.000. ¿Ya? Pero los trabajos de replanteo dice que el 70% se va pagando valorización a valorización. ¿Cuánto es el 70%? Más 0.7 por 400. 280.000 soles. ¿No? Pero ¿cuánto se va a pagar? Eso no se va a pagar en la cuarta valorización, sino que se va a pagar
¿Cuánto se va a pagar por replanteo? Se va a pagar el 70% por la valorización entre el total. 21.000 soles se va a pagar. ¿Estoy bien o no? Sí, está bien. ¿Ok? O sea, el 70% sí está bien, pero ¿qué porcentaje? El porcentaje lo sacamos de 900 entre 12 millones. 900 es la valorización 4 entre 12 millones. Entonces sería 280 por 900 entre 12 millones. ¿Cuánto me da? 21.000 soles. Entonces, ¿cuánto me van a pagar en la valorización 4? Me van a pagar los 900.000 más los 21.000 por replanteo, que se va dando mes a mes. ¿Ya? Eso también es pregunta de examen. ¿Se entiende o no? Ingeniero, disculpe, tengo una duda. ¿Por qué le multiplica los 280.000 por 900.000 y luego lo divide entre 12 millones? Porque, mira, ¿cuánto me corresponde? Bueno, el 70% va a ir pagándose mes a mes, ¿no es cierto? En eso quede claro. Porque el 30% ya lo pagué en la valorización 3, porque en la valorización 3 recién he terminado mi replanteo. Entonces, tengo que cobrar el 30%. El 30% es 120.000, entonces sería 600 a trabajos preliminares. Entonces, el 30% sería 120.000. Eso me tienen que pagar en la tercera valorización porque ya terminé ese trabajo. Pero la tercera valorización me sale 600.000, que me sale en movimiento de tierras, que me sale en limpieza, todo eso me sale 600.000. Pero tengo que cobrar ya el 30% de replanteo. Entonces sería 600 más 120, 720.000. Eso voy a cobrar en la tercera valorización. Ahora, no estoy mezclando lo de arriba, la movilización, eso no estoy mezclando. Ahora, en la cuarta valorización sigo avanzando con movimiento de tierras y voy a valorizar 900.000 soles. Pero también tengo que cobrar mes a mes el 70% restante, ¿no es cierto? El 70% de 400 es 280.000. Pero, ¿qué cantidad voy a cobrar de los 280.000? Según el avance que yo tengo en el mes. ¿Y qué porcentaje es el avance del mes? El porcentaje es 900 entre 12 millones. Ah, muy bien, es el 7.5. Ese 7.5 voy a cobrar. 7.5% de 280 es 21.000 soles. Entonces, ¿qué voy a cobrar? De las partidas de movimiento de tierra, 900.000. Y de replanteo topográfico, 21.000. Entonces serían 921.000 soles. Lo que voy a cobrar en la valorización 4. ¿Ahora sí? ¿Sí o no? Acá lo saco. El 30% y el 70%. El 30% es 120.000 y el 70% es 280.000. ¿Ok? El 30% ya lo estoy cobrando acá. En esta. Acá sería más de acá. ¿Cierto? Sería más esto, más esto. Tengo una consulta, el 30% se cobra al inicio, a los inicios de trabajo. ¿Cómo? El 30% se cobra al inicio de los trabajos. No, el 30% se cobra al mes que se terminan los trabajos. Y yo estoy considerando que lo están terminando el mes 3. Por eso lo estoy poniendo la valorización 3. Ya se terminó en el mes 2.5, por ejemplo. Entonces, al tercer mes tengo la obligación de cobrar ese 30%. Si lo termino en la valorización 2, en la valorización 2 debo terminar. El resto, el 70%, debo
que solicitarlo mes a mes, de acuerdo al avance de la obra. Ok, entonces acá en la valorización 3, ya tengo que cobrar los 600 más los 120, 720. Okay. En la valorización 4, valorizo 900.000. Tengo que cobrar ya 900.000 soles. ¿Qué porcentaje es de la obra? Los 900.000 soles. Es el 900 entre 12 millones. Es el 7.5%. Y el 7.5% de este 70% me va a dar 21.000 soles. Entonces, ¿qué voy a cobrar? Voy a cobrar los 900.000 soles más los 21.000 soles. Me sale 920.000. Ahora, si hago una valorización 5, miren, hago una valorización 5.